Sobre el desfile militar y las Fuerzas Armadas. Desfile militar que se realizó el 9 de abril. Abro un pequeño paréntesis. Hay el grupo de combatientes de Malvinas, referenciados en la Malvinidad, así el nombre que se llaman como grupo. Manifestaron por qué no marchaban ese día, por qué no desfilaban. Recomiendo la entrevista que realizó justamente Lucas Molinari y la encuentran en el YouTube de Radiográfica y también en el portal de Gráfica, allí la publicación que hizo la Malvinidad de por qué no desfilaban. Pero en estos días, a raíz de, cierro ese paréntesis y vuelvo a sobre el desfile militar y las Fuerzas Armadas, en estos días en distintos medios de comunicación se dio un debate, ¿no?, sobre el desfile militar y si tienen que desfilar o no. No importaba qué canal pongas, digo, si lo quieren llamar de un lado de la grieta, de qué medio estaban. Pero se empezó a dar un debate sobre si había que desfilar o no. Claro, venimos de años de que se viene ninguneando a las Fuerzas Armadas y donde hubo muy pocos desfiles de nuestras fuerzas. Inclusive podemos decir que hacía décadas que un 9 de julio las Fuerzas Armadas no desfilaban, salvo cuando fue el bicentenario del 9 de julio. También es importante resaltar que, por ejemplo, en este ninguneo a las Fuerzas Armadas y que no hubo desfiles, o hubo muy pocos, que en los festejos del bicentenario, pero del 25 de mayo, allá en el 2010, hubo un desfile militar dentro de todos esos festejos, pero en ese desfile militar, dentro de esos festejos, el gobierno nacional de ese momento no invitó a los combatientes de Malvinas al desfile militar. Nilda Garré era la ministra de Defensa. No invitó a los combatientes de Malvinas en ese desfile. Inclusive los combatientes de Malvinas se colaron, desplegaron una bandera grande y se van a colar. Está la foto de los combatientes con la foto y van a ingresar, vamos a llamarlo así, como a la fuerza de prepo en el desfile. Se terminaron colando. Inclusive había uno de los militares que encabezaba la parte de uno de los grupos de las unidades que estaban allí desfilando, que me contaba, yo veía cuando iban ingresando los combatientes y dije, acá cómo hago para detener el desfile, o sea, para ir frenando y que los combatientes tengan tiempo. Bueno, cuestión, nada, una pequeña anécdota, se acomodó todo rápido, ¿no? Pero no lo habían invitado a los combatientes. Después, el 9 de julio del 2016, bicentenario del 9 de julio, también hubo un desfile militar y ahí sí invitaron a los combatientes de Malvinas, pero el entonces presidente Mauricio Macri dijo que estaba cansado y no fue. Había ido a otras actividades, estaba cansado y no fue. Pero insisto, o lo vuelvo a plantear o lo resalto. A mí en lo personal no me parece importante debatir si desfile militar sí o no. Yo en lo personal creo que tiene que haber desfiles militares como otro tipo de festejos en las fechas patrias. Punto. No hay tanto escándalo porque desfilen las Fuerzas Armadas. Pero acá uno de los puntos claves es que el gobierno de Milei quiere aparentar que es nacional porque convoca un desfile a las Fuerzas Armadas. Y dice, además lo resalta todo el tiempo, que tiene ahora otras políticas para con las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, en Twitter o X, como se llame ahora, tuiteó o escribió, posteó: orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas, de su amor a la patria y de nuestros veteranos que volvieron a desfilar con el reconocimiento que se merecen. Muchas gracias a todos los argentinos que acompañaron al presidente Javier Milei en este desfile histórico. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Carajo, puso Luis Petri, ministro de Defensa.
A ver, cuando se hace un desfile militar es para mostrar el poder militar que tiene un país, para mostrar lo que hay. Lamentablemente, por decisión política de las últimas décadas, no tenemos fuerzas militares para mostrar. Las tropas están, pero el equipamiento no. Alguno puede decir, oh, pero se modernizó, tal cosa. Siempre hay como peros y pequeñas excepciones, sí, pero en general las Fuerzas Armadas argentinas están en un estado muy crítico. Y el desfile me lleva a debatir justamente sobre Fuerzas Armadas. ¿Para qué? No si hay que desfilar o no desfilar, no, Fuerzas Armadas. ¿Cómo están nuestras Fuerzas Armadas? Veamos nuestras Fuerzas Armadas. Y llevarnos a algunas discusiones de la actualidad de la defensa nacional, sobre todo dentro de lo que se llama el campo nacional, ¿no? Vamos a volver con un gobierno nacional en un momento. Bueno, ¿Fuerzas Armadas para qué? Abriendo el debate en el campo nacional, Juan Perón decía, leo textual de Perón, la verdadera política es la internacional. Repito, la verdadera política es la internacional. ¿Qué tiene que ver esto que traigo con las Fuerzas Armadas? ¿Por qué lo cito? Creo que no se puede pensar y desarrollar ciertas políticas nacionales sin pensar en la geopolítica y que en esa geopolítica estén incluidas las Fuerzas Armadas. Es decir, inclusive creo que el Ministerio de Defensa en muchas cosas y Cancillería tienen que trabajar de forma conjunta. El vínculo tiene que ser muy fuerte. No se puede estar pensando una política desde Cancillería sin pensar, che, ¿cómo manejo esto con las Fuerzas Armadas? A ver, insisto, esto siempre en el campo nacional. En el campo nacional, la dirigencia política dice las Malvinas argentinas y llevan políticas desde Cancillería en distintos organismos internacionales reivindicando la soberanía de nuestras islas, lo cual está muy bien y a veces en muchos organismos internacionales han triunfado. Pero esa misma dirigencia que lleva estas políticas desde Cancillería no pone al Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte como un enemigo de la nación. Bueno, Juan, vos siempre te zarpás, enemigo, esa palabra. Bueno, está bien, ok, un agresor militar. Alguien que está invadiendo nuestro territorio. Y en esa razón, con ese razonamiento, con ese pensamiento, decir, che, yo digo al mundo, las Malvinas argentinas, qué políticas voy a llevar en el Atlántico Sur, con las Fuerzas Armadas. Siempre hablando de defensa, sin ir a una guerra, sin cosas ridículas. Y decía esta palabra de agresor militar. Esto lo tomamos de Eduardo Ganeau, que lo contaba aquí en Malvinas Causa Central. En YouTube encuentran la entrevista que le hicimos. Él decía lo siguiente, lo escuchamos a Eduardo. Tenemos que ver también que en esos mares tenemos unos problemas fenomenales. Entre ellos, algo que los políticos, cuando digo los políticos incluyo, o sea, a los gobernantes, desde que yo tengo uso de razón, evitan decir que es que tenemos un agresor. Por suerte, tenemos una norma del derecho internacional, que es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 3314 del año 74, que define el concepto de agresión. En aquel entonces se estimó que era necesario para ver quién estaba adentro y quién estaba afuera, ¿no? Qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, y esa resolución en síntesis dice que agresión es el primer acto de fuerza armada en casos de ataque a un Estado o a otras fuerzas armadas, la invasión y el bloqueo. Además, por ejemplo, del envío de grupos armados que no sean necesariamente fuerzas armadas, el dar apoyo a alguien que agrede, también a uno lo convierte en agresor. Pero lo que yo quiero resaltar es que nosotros hemos tenido en 1833 una invasión, las autoridades argentinas del momento fueron expedidas y enviadas de vuelta a Buenos Aires, fue con medios armados, la corbeta Clio británica en aquel entonces, y no prescribe esa invasión. No es que porque pasaron casi 200 años
La invasión se acabó. Repaso lo que dijo Ganeau. En 1974, resolución de las Naciones Unidas 3314, porque a veces me han corregido por cómo se pronuncian las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero la encuentran, resolución, ponen 3314 de las Naciones Unidas y habla de la definición de agresión. Nosotros tenemos un agresor de nuestro territorio. Está en el mar, que ocupa e invade 3 millones de kilómetros cuadrados. Y además que proyecta hacia la Antártida, que nosotros decimos. Entonces, a los británicos, si no lo quieren llamar enemigos, como los defino yo, bueno, ok, por lo menos llámenlos como agresor, pensando en políticas para con nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y para qué? Bueno, por ejemplo, decimos al mundo, che, las Malvinas son argentinas. Ok, están en el Atlántico Sur. Perfecto. Entonces todo lo que navega en el Atlántico Sur lo controlamos nosotros. Todo lo que pasa en el Atlántico Sur lo controlamos nosotros. Un barco, el que sea, está pescando, se le manda, hola, ¿qué tal? Aquí la República Argentina, que tenga buena pesca, qué sé yo. Aunque esté en la milla 201, no sé si se puede hacer así, pero con la presencia militar. No es para ir a una guerra, es diciéndole al mundo, acá estamos. Pasan buques de carga, pasa lo que pasa, nosotros estamos ahí. Bueno, para eso necesitamos una armada, parte de la geopolítica y de la defensa nacional. Para proteger los recursos naturales, para saber lo que pasa en el Atlántico Sur. Bueno, para eso se necesita una armada, se necesita tener músculo. Entonces hay que pensar la defensa, entre otros aspectos, desde ese lugar. Tenemos un agresor, millones de kilómetros cuadrados marítimos invadidos y otros tantos a resguardar. Mostramos un mapa al mundo diciendo somos un país bicontinental, lo cual está buenísimo. Bueno, pero después necesitamos políticas para ejercer la soberanía sobre eso. Una noticia que pasó desapercibida en estos días fue hace pocos días. Se dio de baja el destructor tipo 42 Ara Hércules. Uno de los destructores de la Armada se dio de baja. Tiene 40 años el destructor. Destructor que además hacía muchísimo tiempo que no navegaba. ¿Por qué no navegaba el destructor? Porque los repuestos de ese buque necesitábamos solucionarlos con los británicos. Y los ingleses, a diferencia de nuestra dirigencia política, nos tratan como enemigos, agresores, lo que fuera, por nuestro justo reclamo de soberanía sobre Malvinas. Pero ellos dicen, no, che, como tenemos esta disputa con ustedes, no te vamos a equipar a las Fuerzas Armadas. Entonces se había enviado parte del motor del buque Hércules, disculpe si estoy pronunciando algo mal, digo motor sobre el lenguaje marino, pero se envió para arreglar lo que se tenía que solucionar del buque a Inglaterra, e Inglaterra lo incautó primero, nos hizo la vida imposible, hasta que se destrabó eso. Una vez que se destrabó nos querían cobrar fortuna por el tiempo que estuvo ahí, no podíamos traer el motor. Bueno, nos hicieron la vida imposible. Pasó años sin navegar. Se terminó dando de baja. Hablando con distintos marinos sobre este tema, voy a dar 7 puntos de las charlas que tuve, que quería hacerlo la entrevista aquí en Malvinas Causa Central por una cuestión política. Me decía, mira, preferimos resguardar ciertas opiniones. Pero voy a sacar algunas conclusiones de esas charlas. Primero, no se debe comprar medios con dependencia británica. El ejemplo es este buque. Buque que no navegó porque los ingleses no nos dan el repuesto. Listo. Nos bloquearon un barco. Entonces no podemos pensar en la defensa comprando armamento que dependa alguna pieza, algo, porque
a veces hay cosas que dependen de distintos países y ahí es cuando te bloquean para que el avión, el barco, lo que fuera, pueda volar o navegar y te lo bloquean. Argentina tiene fragatas, destructores, que tienen más de 40 años. Quedan 3 y dicen que al menos necesitamos 6, dicen los que saben. Tenemos un gran problema. Agrego, no tenemos submarinos. Pasó lo de la tragedia del Ara San Juan, nos quedamos sin submarinos. No hay armadas, sobre todo no en un país marítimo como somos nosotros, no hay armadas sin buque de combate. Sin armas estratégicas como son el submarino. Con todo el equipamiento que lleva de última tecnología esos buques. Digo, ¿por qué señalo también esto? Porque el gobierno de Macri podría decir, bueno, nosotros compramos los últimos patrulleros, se lo compramos a Francia. Bueno, está bien, pues podemos discutir si era lo que necesitaba, se podían fabricar acá, otra discusión, pero vamos a decirle, bueno, tenés razón, lo compraste, pero no son buques de guerra, son justamente patrulleros. Inclusive le pusieron cañón a uno, pero no es un buque para ir a la guerra, son patrulleros. Un punto 4 que me parece importante, que hace falta buque de combate porque es indispensable, es fundamental vigilar y controlar, lo tengo anotado, 6.700.000 kilómetros cuadrados de mar propio, invadido. Y además tenemos el Antártico, 5.000 kilómetros más. Entonces necesitamos que recuperar nuestra armada. Es fundamental. Sobre todo para toda la dirigencia política que dice que es nacional, las Malvinas Argentinas. Bueno, ok, sí, estamos todos de acuerdo. En eso no hay discusión. Y ahora con la armada, ¿qué vamos a hacer con la armada? Un punto 5. Son indispensables las armas de los buques de la armada para la defensa nacional del territorio argentino desde el mar. El punto 6 de las charlas que tuve del 2010, cuando el gobierno estableció que debía destinarse el 1,5 del PBI a defensa nacional, se fumaron 25.000 millones de dólares a otros fines, que me decían son 8 presupuestos de defensa actuales o 25 buques y submarinos de primer nivel. Lo que interpretaba estas charlas informales que tuve es que plata hubo, se podría haber hecho cosas interesantes. Entonces la heroína, que se haya dado de baja, es un reflejo más de la poca atención que ha puesto nuestra dirigencia política, que dice ser nacional, en un tema fundamental, que es la defensa del mar, de Antártida. Y no es para ir a una guerra. Es para cuando, insisto, Cancillería va, negocia cosas. Bueno, ahí está el músculo que lo ayuda. Voy a salir de la Armada y voy a ir al F-16 para seguir debatiendo un poco el tema de la Armada. Acá no estoy trayendo desde ya, lo que quiero también hacer es que esto sea la abertura, abrir la puerta a lo que hacemos siempre aquí de Malvinas Causa Central, que es seguir entrevistando a distintos especialistas de estos temas para seguir profundizando. Por ejemplo, uno de los temas que venimos tratando es la compra del F-16. Cuando uno estudia periodismo, te enseñan que tenés que hacer la nota periodística y tenés que tener las fuentes que puedas citar, lo que se llama fuente non. No puedes hacer una nota todo sin citar a quién te da esa información. Hoy los medios de comunicación, sobre todo Clarín y La Nación, en eso lo tiraron a un costado, hicieron bollito, lo tiraron, son todas fuentes en off, no te citan a nadie, ¿no? Pero bueno, yo hablando ¿por qué traía este ejemplo? Porque hablando con pilotos de la Fuerza Aérea, ellos me decían que estaban muy contentos, hablé con 3, me decían que estaban muy contentos de las compras del F-16, espectacular el F-16, y yo venía, pero aviones viejos, ¿no? Y ahí, claro, cuando los pilotos me empezaron a decir, no, son buenas compras, estamos contentos, yo empecé a decir, bueno, pará, no puedo estar yo criticando cuando ellos, que lo van a usar, y en todo caso, combatir con ese avión, están contentos. Hay algo que
me tengo que replantear. Enrique Felice, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, combatiente de Malvinas, lo entrevistamos aquí en Malvinas Causa Central, lo encuentran en YouTube, sobre la compra, sobre lo del F-16, le preguntamos y nos decía lo siguiente. Es un avión que, puntualmente los aviones que se están incorporando o se van a incorporar, son aviones que han sido adaptados y se les subió el nivel, digamos, de capacidad operativa. Los aviones, a medida que van transitando horas de vuelo, la antigüedad del avión se mide por horas de vuelo, se le tienen que ir haciendo trabajos técnicos de mantenimiento y demás, y esto tiene un upgrade, una actualización del equipamiento que es el máximo para ese avión. Se llaman Block 5. Es el máximo para ese avión. Con lo cual es un avión que está actualizado a lo mejor, con capacidad de armamento adecuado. Yo creo que lo fundamental de todo esto es que no sirve de nada tener un avión si no tenés el armamento adecuado para llevarlo. Entonces, tenés que tener el avión con el armamento que sirva para ser operable. Según lo que tengo entendido, la compra viene junto con un armamento adecuado. Para operar. Para operar, que eso es lo fundamental, ¿no? Enrique Felice, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, retirado, combatiente de Malvinas, decía, bueno, pues se lo planteé. Pero dicen que no están tan buenas condiciones. No, sí, están para operar. Jorge Reyes, también oficial de la Fuerza Aérea Argentina, también combatiente de Malvinas, también encuentran la entrevista en YouTube. También le preguntamos sobre los F-16 y le preguntamos también sobre el Estado, porque con él tuvimos una linda charla sobre la situación de las Fuerzas Armadas, en especial de la Fuerza Aérea. Y él nos decía lo siguiente. Bueno, la Fuerza Aérea Argentina ahora está a la espera de los F-16, que es un avión de combate moderno, ¿no? Con una buena vida útil todavía. Y lo que hizo bien la Fuerza Aérea en su determinado momento, cuando vino la época de escasez y de desmantelamiento, los tipos pensaron y dijeron, bueno, el avión en algún momento se compra, eso pasa de un día para el otro. Tenés la plata, lo compraste y te lo mandan. Lo que se tarda es en formar profesionalmente un piloto de combate con la habilidad de volar estas cosas, ¿viste? Entonces, nosotros teníamos de fabricación argentina el Pucará y el Ya-63, el Pampa. Eran de fabricación nacional. Prácticamente fue la punta, lo que quedó afuera del desmantelamiento, porque lo producíamos nosotros. Entonces, si bien no se producía la cantidad que se podría haber producido, se produjo suficiente como para decir, bueno, lo vamos a equipar con la última tecnología en equipamiento, ¿viste? Para la conducción del avión, para el tiro, radares, etcétera, y vamos a entrenar a los pilotos para que desarrollen esa habilidad, ¿no? Es como que vos agarraste un auto, un Toyota Corolla, lo agarraste, es el Toyota Corolla, fenómeno, pero lo equipaste con el equipamiento de un Fórmula 1 adentro, en la parte electrónica, ¿no? Entonces el tipo aprende a manejar eso. Ahí Jorge Reyes, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, en la Guerra de Malvinas era artillero antiaéreo, también decía que era una buena compra el F-16, pero además nos traía esto. Decía, bueno, la Fuerza Aérea mientras fue desmantelada, lo que hizo fue mantener al personal bien entrenado. Y en ese buen entrenamiento se lo hizo con todo lo que es tecnología por llamarlo de alguna manera, de Occidente. Entonces, con la adquisición de los F-16, le es mucho más
sencillo, ya como que casi saben volarlo. Tienen que hacer obviamente cursos, todo eso hay que hacerlo, pero están más en condiciones de volar el F-16 que si Argentina compraba los aviones de China o de Rusia. Entonces que esto era un factor que jugaba. Y ahí entendía a esos pilotos de la Fuerza Aérea que estaban contentos con la compra de estos aviones. Bueno, entonces acá tengo 2 pilotos que estuvieron aquí en Malvinas Causa Central, 2 hombres de la Fuerza Aérea Argentina, diciendo, che, las compras son buenas, pará, es buena compra. Y claro, tenemos ahora al ministro de Defensa, Petri, que se adjudica la compra de los F-16. En realidad son negociaciones, son charlas, son estudios que se venían haciendo hacía bastante tiempo. Es cierto que lo cerró este gobierno, es cierto. Ahora, venían hace tiempo el estudio a ver qué se compraba, si estos aviones o no. Y había un sector, casi todo, pero voy a decir un sector, de la Fuerza Aérea que quería el F-16. Ahora también nos lleva a pensar desde el campo nacional bueno, ok, ahora tenemos que solucionar que tenemos una Fuerza Aérea desmantelada, F-16 ya se compraron, pensemos a futuro, si le vamos a comprar a China, a Rusia, o lo que fuera, u otros aviones, pero ir comprando también aviones nuevos, no con la antigüedad que tienen estos F-16, aunque, vuelvo a aclarar, tanto a los dos oficiales de la Fuerza Aérea retirados que recién escuchábamos, que dicen que los aviones están en buenas condiciones para volar, y con gente que ha hablado de la Fuerza Aérea que me dice lo mismo, están muy contentos, bueno, comprar algunos más nuevos también, bueno, será política empezar a estudiar y a analizar ahora. Pero el gobierno se adjudica que los compró ellos, que vieron que cambiamos nosotros las políticas, y además ahora desfilan, se viene una nueva política, no como antes que se los ninguneaba todo el tiempo a las Fuerzas Armadas. Bueno, insisto, el campo nacional tenemos que replantearnos el rol de las Fuerzas Armadas. Me sumo, para no decirlo, lo tienen que hacer ustedes, digo, Malvinas Causa Central lo venimos planteando temporada 12, el rol fundamental de nuestras Fuerzas Armadas. Fundamental, que han sido desmanteladas. No hay un proyecto nacional sin Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas, también les aclaramos, que no hay Fuerzas Armadas sin proyecto nacional. Todo va de la mano. Les recuerdo que también es este gobierno el que se quiere alinear a la OTAN, que es el agresor nuestro del Atlántico Sur, como dice las Naciones Unidas en su resolución. Nos quieren alinear a la OTAN. Y que también ha dicho que quiere utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico. O sea, doctrina de Estados Unidos. Al campo nacional, le vuelvo a decir, tenemos que plantear, los quiero escuchar más, si quieren lo llamo así, ¿qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas? No se puede pretender tocar intereses como las mineras extranjeras, controlar el río Paraná, Vaca Muerta, el mar, comercio exterior, Antártida y tantos otros si no tenemos Fuerzas Armadas. Para que tengan el control de distintas cuestiones o hagan el apoyo a distintas tareas, elementos civiles del gobierno, para hacer presencia o lo que fuera. Pero necesitamos Fuerzas Armadas para eso. Claro, alguno me dice, Juan, salió el Rigui, me estás hablando, bueno, es cierto. Yo desde acá hablo de Fuerzas Armadas. En un proyecto nacional, la Cancillería y Defensa trabajan juntos. Esto ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Y no cada uno en la suya, no. Cancillería hace algo y después le avisamos a Defensa. Con el gobierno anterior se instaló un radar británico en Tierra del Fuego y fue el Ministerio de Defensa el que salió a denunciarlo. Y alguien del gobierno lo había habilitado. Esas cosas no pueden pasar en un gobierno nacional. El Ministerio de Defensa es fundamental. Además, sobre todo para los que dicen ser peronistas. Digo, Perón venía de ahí. Hay que hablar del proyecto económico nacional como el rol de las universidades. Hay que hablar de la ciencia, que es fundamental. Que es parte, la ciencia es parte de la soberanía, pero en esto se debe incluir a las Fuerzas Armadas. En un proyecto nacional está todo incluido.
insisto, no es para ir a una guerra, esas cosas tremendas, exageradas, porque te corren con eso, ¿no? No, para hacer soberanía, para mostrar músculo. Se negocia con músculo. O sea, si yo digo que las Malvinas son nuestras, que el Atlántico Sur es nuestro, lo tengo que hacer con presencia. Y hoy no tenemos. Hablar de las Fuerzas Armadas, como pasó con el desfile, no puede ser un tema de derecha. No puede ser un tema de derecha. Perón salió del ejército. Y como él, tantos otros militares. El gobernador Mercante. Perón no era algo raro en ese momento. Era una corriente nacional del ejército, de la cual llegó al poder con un golpe de Estado. Y ahí una de las figuras que resaltó es Perón, pero resaltaron tantos otros. Excelente laburo publicado por Juan Godoy. Búsquenlo, Juan Godoy, Fuerzas Armadas, un librazo. Ese ejército nacional que va a llegar al poder en 1943, 45 sobre todo, a partir del 55 va a ser perseguido, fusilado. Ahora un paréntesis, sobre esto también estamos elaborando una investigación, estamos haciendo una investigación, la estaremos ya mencionando. Pero necesitamos pensar a la política nacional con unas Fuerzas Armadas nacionales. No van separados, basta de eso, basta de separarlo. ¿Por qué traigo lo del desfile del 9 de julio a hablar de las Fuerzas Armadas? Porque si desfile sí o desfile no, me parece ridículo. Yo puedo compartir 100% la opinión del Grupo La Malvinidad de que no se puede desfilar con el tipo que admira a Margaret Thatcher, no se puede desfilar con el tipo que nos quiere alinear a la OTAN, no se puede desfilar con... podemos seguir mencionando cuestiones ofensivas también, no solo entrega de soberanía del presidente Milei. Pero nos vienen a vender la derecha de que ellos son nacionales porque tienen un puente con las Fuerzas Armadas. Hacen el desfile, compran los aviones, lo que fuera. Bueno, ¿cómo se corta esto? Generando debate y planteando el rol de las Fuerzas Armadas. No hay proyecto nacional sin Fuerzas Armadas. Y no hay Fuerzas Armadas sin proyecto nacional.